Cordial saludo. En el presente video voy a explicar aspectos fundamentales sobre el derecho internacional. Comenzamos con su definición. Y bueno, el derecho internacional lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados y otros sujetos de la comunidad internacional. El alcance del derecho internacional abarca desde la cooperación en temas económicos y sociales hasta la resolución pacífica de conflictos y la protección de derechos humanos. El derecho internacional presenta una gran variedad. Podemos hablar del derecho diplomático, del derecho internacional de los tratados, del derecho humanitario, del derecho del mar, del derecho internacional de los derechos humanos, entre otros. Estos se hacen debido a ciertos acuerdos entre estados, organizaciones internacionales o tribunales internacionales. El derecho internacional posee algunas características que lo diferencian de otras ramas del derecho. A continuación voy a hablar de algunas de las más importantes. Primero, pluralismo. El derecho internacional no está centralizado en un sistema legal único como el derecho interno de un país, sino que posee múltiples fuentes como los tratados, los principios generales del derecho, los tribunales, las decisiones de los tribunales internacionales, entre. Segundo, soberanía. Esto quiere decir que los estados tienen derecho a actuar de acuerdo a sus propias leyes internas o propios intereses desde que no violen las normas internacionales. La comunidad internacional es un concepto que se refiere al conjunto de estados soberanos, organizaciones internacionales, actores no estatales y otros entes que interactúan en el ámbito internacional. La construcción y características de la comunidad internacional entender a través de diferentes aspectos. En primer lugar, podemos decir que los estados son los principales actores en la comunidad internacional, ya que son las entidades políticas, las principales entidades, con un gobierno que ejerce autoridad sobre un territorio definido y una población. La comunidad internacional está compuesta por una amplia variedad de estados, todos estos de diferentes tamaños, con diferentes recursos y diferentes sistemas políticos. Y en segunda instancia podemos mencionar a las organizaciones internacionales, que son entidades creadas por acuerdos entre estados para abordar problemas y desafíos que van más allá de las capacidades de los estados individuales, es decir, que necesitan una interconexión. Los ejemplos más comunes de estas organizaciones internacionales incluyen las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud. El derecho internacional se divide en algunas ramas. Primero, derecho internacional público, que se refiere a las normas y principios que rigen entre estados soberanos y otras entidades internacionales. Derecho internacional privado. Este se ocupa de los conflictos de leyes y jurisdicciones que surgen cuando hay conexiones internacionales en asuntos civiles y comerciales como contratos, propiedad, sucesiones y litigios transfronterizos. Y por último, el derecho internacional penal. Este se refiere a las normas y principios que establecen la responsabilidad penal individual por ciertos crímenes internacionales, como lo son el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Existen tres doctrinas que influyen entre el derecho internacional y el derecho interno. Primero, el dualismo. Este sostiene que el derecho internacional y el derecho interno son dos sistemas jurídicos separados y completamente distintos. Por el otro lado tenemos el monismo, que considera que el derecho interno y el derecho internacional forman parte de un mismo sistema jurídico. Y por último, la transformación. Este propone que las normas del derecho internacional se transforman automáticamente en normas de derecho interno una vez que el Estado ha ratificado un tratado internacional. La principal diferencia entre el derecho internacional y el derecho interno en cuestión de sujeto es que el derecho internacional se aplica a sujetos internacionales como estados, organizaciones internacionales y otras entidades reconocidas en el ámbito internacional. Ahora, el derecho interno regula las relaciones entre los individuos y entidades dentro de un Estado soberano.
Tratados internacionales tienen un estatus especial en el ordenamiento jurídico colombiano. Según el artículo 93 de la Constitución, los tratados ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad y tienen prioridad sobre las leyes internas. Esto significa que, en caso de conflicto, las disposiciones de los tratados prevalecen sobre las leyes internas. El tratado internacional sea aplicable en el ámbito interno, es necesario que sea incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través de la legislación interna. Esto puede implicar la adopción de leyes nacionales que implementen las disposiciones del tratado o la modificación de leyes existentes para asegurar su conformidad con las obligaciones internacionales asumidas por Colombia. Los sujetos del derecho internacional son entidades que tienen capacidad jurídica para participar en las relaciones internacionales y están sujetas a derechos y obligaciones bajo el derecho internacional. Algunos de los sujetos principales incluyen, primero, los estados, que son los principales sujetos del derecho internacional, como lo habíamos dicho anteriormente, y se refieren a entidades políticas soberanas que tienen un territorio definido, una población permanente, un gobierno y la capacidad de establecer relaciones con otros estados. Los estados pueden ser grandes o pequeños, poderosos o menos poderosos, pero todos tienen una igualdad jurídica en el derecho internacional. También contamos con las organizaciones internacionales, que son entidades creadas por tratados entre estados u otras organizaciones internacionales y tienen personalidad jurídica internacional independiente de sus miembros. Ejemplos de ellos ya los hemos mencionado, como la ONU, la OMC, la Unión Europea. También tenemos a los individuos que, aunque tradicionalmente no se consideraban sujetos directos del derecho internacional, los individuos hoy día han ganado un papel cada vez más importante en el escenario internacional, especialmente en áreas como los derechos humanos y el derecho penal internacional. Y por último tenemos las entidades no estatales, que incluyen a organizaciones no gubernamentales, corporaciones multinacionales, movimientos sociales, grupos armados no estatales y otros actores que puedan tener un impacto significativo en asuntos internacionales. A destacar que el reconocimiento de un Estado o gobierno por parte de otros actores en el ámbito internacional es un proceso importante que puede tener implicaciones legales y políticas muy significativas. La continuidad de los estados se refiere al principio de que los derechos y obligaciones de un estado persisten a lo largo del tiempo, incluso en casos de cambio en el gobierno, en el territorio o la forma política del estado. La sucesión de los estados se refiere al proceso mediante el cual los derechos y obligaciones de un estado se transfieren a otro estado como resultados de cambio en la soberanía, la independencia o la estructura política del estado original. La extinción de estados se produce cuando un estado deja de existir como entidad política independiente. Esto puede ocurrir por varios motivos, como la unificación con otro estado, la disolución interna, la absorción por una potencia extranjera o la pérdida de soberanía. Además de los estados, las organizaciones internacionales y los individuos, otros sujetos del derecho internacional pueden incluir entidades como los movimientos de liberación nacional, los grupos armados no estatales, las corporaciones multinacionales y las organizaciones terroristas, entre otros. Estos sujetos pueden tener diferentes estatus y derechos bajo el derecho internacional. Esto va a depender de las circunstancias específicas y el reconocimiento por parte de otros actores internacionales. Un ejemplo histórico sería el Movimiento Nacional de Liberación de Argelia durante la Guerra de Independencia contra el dominio colonial francés. Este movimiento fue reconocido por varios estados y organizaciones internacionales como el representante legítimo del pueblo argelino en su lucha por la autodeterminación y la independencia. Durante este periodo, el FLN, que es el Frente de Liberación Nacional de Argelia, recibió apoyo diplomático y político de estados simpatizantes y fue considerado un actor legítimo en el escenario internacional.